Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como podéis observar, el escenario desde donde os grabo los vídeos ha cambiado. Eso es debido a que después de 9 meses, por fin hemos vuelto a casa. Y aprovechando la limpieza y la mudanza, he decidido hacerle un apaño a los marcos de las puertas, ya que a ser de cartón prensado, con el paso del tiempo se han ido hinchando y estropeando bastante. Y vais a poder ver y comprobar que con un poco de arcilla polimérica podemos darle un aspecto totalmente diferente. Así que sin más, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Bueno, como podéis observar, los marcos de las puertas están bastante estropeados. Estas puertas venían con la casa y el material del que están hechos es como cartón prensado. Y con el limpiado del suelo más el paso del tiempo se han ido hinchando y estropeando bastante. Así que lo que voy a hacer es cortarlos a la altura del plinto y veamos qué podemos hacer con ellos. Bien, pues aquí ya tengo todos los marcos cortados y enumerados para saber dónde iban colocados. Como podéis ver, están bien estropeados. Y lo primero que voy a hacer es pasarle una lija para alisarlos lo máximo posible. Con un taco de lija gruesa voy a lijar todos los trozos para intentar nivelar la superficie de cada uno de ellos. Aquí tengo una lámina de arcilla polimérica más o menos del mismo color que los marcos. Lo he sacado mezclando arcilla blanca con un poco de marrón y amarillo para hacer este color. La coloco sobre la mesa de trabajo y espolvoreo talco. Con una brocha suave la extiendo por toda la superficie. Y también le pongo al rodillo de textura para que no se pegue la arcilla en él. Y paso el rodillo de textura haciendo presión sobre la arcilla para dejar bien marcado el motivo en ella. Despego de la mesa y aquí os muestro este precioso estampado. Miren qué bonito. Ahora cojo uno de los tacos, lo planto sobre la lámina de arcilla polimérica que hemos marcado con la textura y lo corto más o menos a la medida, siempre dejando un poco más por los lados para que cubra todos los bordes. Pongo arcilla polimérica líquida y la expando con un pincel. He de deciros que este paso se puede saltar. Este lo hice aplicando arcilla, pero todos los demás los he hecho sin arcilla líquida y quedan exactamente igual de bonitos. Ahora solo es cuestión de colocar la lámina y darle forma al taco. Con ayuda de los dedos voy moldeando la lámina de arcilla sobre el taco. Voy quitando los excesos y ya los tengo listos. Ahora voy a hornearlos. Y para proteger el cartón prensado de la pieza, pongo 2 hojas de papel de horno. Yo pienso que a la temperatura que se hornea la arcilla, que es a 130 grados, no es necesario poner papel alguno, pero por si acaso nunca está mal poner. Cubro ambas piezas y las meto en el horno que está previamente precalentado a la temperatura adecuada.
y cuando el termómetro me indica que el horno ya ha alcanzado dicha temperatura. Programo el tiempo, que es 30 minutos, y ya es cuestión de esperar a que pase ese tiempo. Cuando terminan, los dejo dentro del horno con la puerta entreabierta para que no tenga cambios bruscos de temperatura. Y aquí ya los tengo colocados en su lugar. Los he pegado con silicona fría. Y bueno, pues eso fue todo, familia. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os doy las gracias a todas esas personitas que se habéis suscrito a mi canal. Ya somos 1100 personitas las que formáis parte de esta preciosa familia. Y estoy muy agradecido, de verdad que mil gracias. No dejéis de compartir el vídeo para que llegue a más personitas que pudieran estar interesadas en este vídeo tutorial. Denle like y comenten qué les pareció el vídeo de hoy. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Os mando muchos abrazos y besitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!